Bien, ¿para qué vimos todos los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones? Para poder aplicarlos a cualquier tipo de situación problemática como la que tenemos acá. Estas situaciones son situaciones reales en las cuales tenemos que encontrar un par ordenado que sea solución, ¿sí? Dependiendo de la pregunta. Recordemos que el par ordenado está formado por un valor de x y un valor de y. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es hacer una lectura comprensiva lenta, ¿sí? Para identificar cuáles son las variables que tenemos que trabajar, recordando siempre que nuestras variables son x e y. Tenemos dos opciones. O las llamamos x e y o directamente usamos las letras que referencian al problema. Vamos a leer. En este caso dice, Francisco y Pedro fueron a tomar un helado. Antes de salir de su casa, Francisco tenía 50 pesos más que Pedro. Cada uno se compró un cucurucho que costó 20 pesos. Si después de pagar los helados a Francisco le quedó el doble del dinero que tenía Pedro, ¿cuánto tenía cada uno antes de salir? Bien, así completo es como un trabalenguas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es identificar variables. En este caso tenemos una variable que es Francisco, porque la pregunta hace referencia al dinero que tiene Francisco, ¿sí? Por lo tanto, esa es nuestra primera variable. Y la otra es Pedro. Si resulta más fácil, podemos usar las iniciales F y P. Y si no, otorgar X e Y. De todas formas es lo mismo porque estamos dentro de una situación problemática. Bien, analicemos esto. Francisco y Pedro fueron a tomar un helado. No es un dato muy relevante, así que lo que tenemos que seguir leyendo es lo que sigue. Antes de salir de su casa, Francisco, y ahí ya podemos empezar a escribir, Francisco tenía 50 pesos más que Pedro. Por lo tanto, para que haya una ecuación, evidentemente Francisco y Pedro no tienen la misma plata, por lo tanto, si él tiene 50 pesos más que Pedro, debo sumarle 50 pesos a Pedro para que la cantidad de dinero de ambos sea la misma. Seguimos. Dice, cada uno se compró un cucurucho que costó 20 pesos. Por lo tanto, tanto al dinero de Pedro como al dinero de Francisco le tenemos que restar esos 20 pesos. Pero atención, vamos a escribir Francisco menos 20 pesos, que son los que gastó en el helado, ¿sí? Y evidentemente Pedro también gastó 20 pesos en ese helado. Pero atentos, sigue la oración diciendo, si después de pagar los helados, a Francisco le quedó el doble de dinero que tenía Pedro. O sea, agregamos un dato más, habla del doble de dinero y otra vez pasa lo mismo. Para que ambos tengan la misma cantidad y este igual sea válido, tenemos que multiplicar por 2 al dinero que tenía Pedro. ¿Se entendió? Repito lo que dije. Dice, después de pagar los helados, a Francisco le quedó el doble, por lo tanto, él está con el doble de dinero que Pedro. Por lo tanto, en vez de multiplicar a Francisco por 2, que aumentaríamos 2 veces más su valor, tenemos que multiplicar el dinero de Pedro para que las ecuaciones sean válidas, ¿sí? Y sea una real igualdad. Una vez que armamos las ecuaciones, lo que tenemos que hacer es elegir uno de los métodos que vimos, sea igualación, sustitución, sumas y restas y determinantes, y ver cuál de los 4 se adapta a este tipo de problema. Recordemos que para sumas y restas, como determinantes, los teníamos que tener ordenados. X debajo de la X, Y debajo de la Y, número debajo del número, que no es lo que está ocurriendo con nuestro sistema. Por lo tanto, no es válido. Vamos a borrar, no es ni sumas y restas ni determinantes, porque acá tenemos toda una ecuación larga. Así que vamos a desestimar ese método. Y vamos a fijarnos, vamos a borrarlos para no confundirnos, sumas y restas no, determinantes tampoco. Y vamos a fijarnos si igualación o sustitución se adapta. Para igualación nos convenía tener una de las dos variables despejadas o despejarlas nosotros. Podríamos despejar la segunda, esta ya se encuentra despejada, así que esta podría estar dentro de una posibilidad. Pero si miramos bien, sustitución consistía en despejar una de las dos variables, que en este caso ya la tenemos, que sería f, ¿sí? Y sustituirla en la próxima, en la que no despejamos. Por lo tanto, como eso nos ahorra un paso, evidentemente el método que se adapta a este sistema es sustitución. De todas formas, más allá de que en este sistema se adapte sustitución, si alguno opta por otro, va a ser válido de todas formas. Entonces, vamos a optar por sustitución. Lo que vamos a hacer es, ya que estamos dentro de esta función, vamos a decir que todo esto, ¿sí? Debo meterlo acá adentro porque vamos a sustituir a Francisco, ¿sí? Por lo tanto, vamos a escribir
En vez de escribir F, vamos a escribir P más 50, que vendría a ser lo que vale Francisco, la F, menos 20, porque estamos siguiendo el orden de la ecuación segunda, es igual a 2 por, abro paréntesis, Pedro menos 20. Resuelvo, fíjense que la variable que me quedó expresada es la P, ya no está la F, por lo tanto es mucho más fácil. A ambos miembros lo que podamos, así que nos queda 50 menos 20, 30. Es igual, y acá podemos hacer una distributiva. 2 por P, 2 por 20. 2 por P es 2P, 2 por 20, 40. Las P para un lado, así que yo voy a optar por traerla para este lado de manera que me quede positiva, ¿sí? 2P la voy a dejar acá. Recordemos que uno puede ir a cualquier miembro de la ecuación y voy a traer la otra negativa. De este lado voy a dejar el 30 y voy a traer ese 40 positivo. 30 más 40 es 70. Y acá nos va a quedar 2P menos otra P, una sola P. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar, ya sabemos que Pedro evidentemente tenía 70 pesos. Y ahora nos falta saber cuánta plata tenía Francisco. Por lo tanto, para saber lo que tenía Francisco, nos conviene ir a esta ecuación y decir Francisco va a ser igual al monto que tenía Pedro, que serían 70, más 50 pesos que tenía además. Por lo tanto, el monto de dinero que tenía Francisco es 120 pesos. Bien, es un problema, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer como para complementar es la respuesta, ¿sí? No necesitamos escribirlo como un par ordenado porque no estamos resolviéndolo de manera abstracta, sino aplicándolo. Por lo tanto, vamos a escribir, Francisco tenía 120 pesos y Pedro 70. Simplemente eso. Es muy importante determinar las variables. Yo podría haber llamado, por ejemplo, a Francisco X y a Pedro Y, y de todas formas íbamos a poder resolver el sistema.